señal 7.1 y a las 19 horas por la señal 7.2. Un mismo sentir por Bolivia TV. Bien, amigos del Pueblo es Noticia, gracias por acompañarnos. Vamos a hablar de la presencia de dos importantes autoridades internacionales acá en Bolivia en los días pasados, que han estado en el trópico de Cochabamba, autoridades que tienen que ver con la Unión Europea. Además, temas que tienen que ver con inversiones que se van a realizar en Bolivia, importantes inversiones. Ya les contamos los detalles. Antes vayamos precisamente a la firma de un convenio que se ha realizado con el representante máximo, el señor Neve Mimica, que es comisario de la cooperación internacional, que ha llegado representando a la Unión Europea. Quería venir yo en persona para reafirmar y reconfirmar y reanudar el compromiso de la Unión Europea con Bolivia. Como lo hemos hecho en el pasado, ahora lo continuamos a futuro con la firma de nuevos acuerdos para nuevos programas y para el futuro inmediato y mediano plazo. Vemos con mucha anticipación y mucha esperanza nuevas fronteras de cooperación con Bolivia en áreas como tecnología, ciencias, comercio, industrialización y otras. Un día importante para Bolivia, recibir acá en la zona del trópico de Cochabamba al comisario de la Unión Europea. Y este acuerdo que se firma, nos informan, es un acuerdo de cooperación para toda Bolivia, en los distintos rubros, de 575 millones de euros, en dólares 687 millones de dólares, para invertir en la zona del trópico de Cochabamba. Bueno, estuvimos con visitas importantes en nuestro país, pero además con buenos resultados. Bien, vamos a darle la bienvenida a la ministra de Planificación, Mariana Prado, que la veíamos precisamente en esta nota de contextualización del tema. Ministra, qué gusto tenerla en el programa, gracias por acompañarnos. A ver, cuéntenos, ¿por qué razón vino el comisario de Cooperación Internacional de la Unión Europea, además el director de Cooperación Internacional? ¿Qué han hecho en Bolivia? ¿Cuál era la intención? ¿Ha sido una invitación que se ha realizado de parte del gobierno boliviano? ¿Cuáles son las razones? Bueno, el año pasado, ustedes recuerdan que con el presidente fuimos a Bruselas a los días del desarrollo, así denominan allá en Bruselas, un encuentro que hacen con varios líderes mundiales. En esa oportunidad tuvimos una breve reunión con el señor Neve Mimica, que es el alto comisionado de Cooperación Internacional de la Unión Europea, y el presidente le manifestó la invitación, ¿no?, para que él viniera al país a conocer cómo se está concretando el trabajo que hace la Unión Europea aquí en términos de desarrollo productivo, temas tecnológicos, gobernanza, y bueno, y un asunto que es muy importante, el tema de coca y lucha contra el narcotráfico. Entonces el señor Mimica se tomó la palabra del presidente, tomó la invitación y organizó esta visita para visitar Bolivia. Estuvo 3 días, primero en Santa Cruz, luego el día viernes estuvimos en el trópico y luego el día sábado visitaron algunas iniciativas que hay con el All Invest, que es una línea de trabajo con el sector privado, y luego ya el señor retornó a Bruselas. Ministra, nosotros veíamos en las imágenes y definitivamente en el trópico, por lo menos las imágenes que vimos, se vivía una fiesta. Vimos al señor Mimica incluso comiendo un plátano, un banano, ¿no es cierto? Fueron a hacer como una inspección, a visitar esos proyectos de desarrollo. ¿Cuál es la impresión que se llevaron estas autoridades de cooperación internacional de la Unión Europea? ¿Cómo vieron ellos en qué medida se van desarrollando esos proyectos, la cooperación cómo va? Y a partir de esta inspección, de esta visita a los proyectos,
¿Cuál es la impresión que se lleva la Unión Europea de Bolivia? Bueno, la verdad es que estaban encantados, estaban sorprendidos con lo que vieron. Iniciamos en una planta empacadora de banano, que es parte de los programas del FONADIN, ¿no? Esta planta empacadora de banano emplea, por lo menos de manera directa, a más de 55 productores, y eso también tiene un efecto multiplicador en la región. Vimos, así nos sentamos como una especie de tarima y vimos cómo era todo el proceso productivo, de cómo llegaban los bananos, cómo los trataban, cómo los ponían luego en las cajas. Había como una especie de rodillo que hacía que todo sea absolutamente automatizado, ¿no? Entonces el señor Mimica estaba realmente sorprendido, encantado, porque además uno de los productores explicó cómo eso había transformado su vida. Además, cómo él antes tenía su plantación de coca, y ahora con las exportaciones que tenemos, por ejemplo, de banano a la Argentina, él tenía mejores ingresos que con la coca, ¿no? Entonces él pudo escuchar de primera mano la impresión de los productores, de las señoras que se acercaron, le invitaron el plátano, él estaba feliz. Después de eso, hicimos un recorrido a un cato de coca, ¿no? Entonces la idea era mostrarle el esquema que hemos desarrollado en la lucha contra el narcotráfico y el desarrollo y la concertación que se tiene con la gente allá. Entonces ellos mismos, la gente les explicaban cómo había el cato de 40 por 40, pero alrededor estaban todos los árboles frutales, cómo estaban diversificando la producción y cómo todo el aporte de la Unión Europea en este tema se estaba materializando efectivamente en un desarrollo de la gente allá en el trópico. Entonces el señor Mimica estaba realmente fascinado. Culminamos la visita con una visita a una planta piscícola, ¿no? Ahí había una de estas piscinas así enormes, y él estaba sorprendido porque apenas llegamos, los productores se lanzaron a la piscina y empezaron a jalar la red y mostraban cómo pescaban a los tambaquís que son famosos ahí en el trópico. Y un momento de esos, así igual sorprendido, le alcanzaron un tambaquí que estaba así casi vivo. Entonces el señor Mimica estaba realmente fascinado. Le decíamos, señor Mimica, ¿no está usted cansado? Porque ya es una persona de edad, pero él quería seguir conversando con la gente, él quería seguir haciendo las visitas. Culminamos todo el recorrido con la visita al Centro de Alto Rendimiento en el Trópico. Entonces ahí el presidente pudo mostrarle lo que estamos haciendo también en torno al deporte, al desarrollo de esas escuelas. ¿Eso es con los garras del valor? No fuimos a visitar a los garras, no fuimos a visitar a los garras. El presidente prefirió hacer una visita donde él tuviera el contacto con la gente, que él pudiera conversar con los productores. Tuvimos un almuerzo que organizaron las compañeras y todas se acercaron para agradecerles realmente el apoyo que nos hacen y para comentarles de primera mano cómo están transformando su vida a partir de este esquema que es muy nuestro, ¿no? El de la erradicación concertada, sin violencia, sin atentar los derechos humanos. El señor Mimica ha podido escuchar de primera mano cómo hemos transformado el país en estos 12 años. Ministra, si algo que ha asumido Bolivia en el tema de lucha contra el narcotráfico es una política de la propia nacionalización de la lucha contra las drogas. Bolivia invierte importantes recursos económicos cada año para la lucha contra el narcotráfico. Por un lado, la cooperación de la Unión Europea, entiendo que hay recursos por encima de los 500 millones de euros. Coméntenos cómo es esto, en qué se va a invertir estos recursos, ¿son crédito, son no reembolsables? ¿En qué condiciones la Unión Europea, desde el punto de vista de la responsabilidad compartida, ¿no? Porque la lucha contra el narcotráfico afecta a todo el planeta, desde esa perspectiva la Unión Europea está invirtiendo también recursos en Bolivia? ¿En qué carácter lo hace, ministra, y a dónde se van a destinar esos recursos? Bueno, en el marco de la visita hemos firmado lo que se denomina una estrategia conjunta país. ¿Eso qué quiere decir? La Unión Europea
ha alineado a todos sus países, incluyendo, bueno, Gran Bretaña, que está ahí un poco en la salida, y a Suecia. Entonces, lo que hemos hecho es diseñar junto al Ministerio de Planificación una estrategia alineada al Plan de Desarrollo Económico y Social, donde nosotros ordenamos la intervención de todos los países europeos en el país. Una de las líneas de trabajo efectivamente es coca y lucha contra el narcotráfico, pero luego tenemos otras 7 líneas de trabajo vinculadas a medio ambiente y cambio climático, temas de gobernanza, educación, también están trabajando, por ejemplo, en temas de salud, sector productivo y empleo, cultura y turismo, todo aquello alineado a nuestro Plan de Desarrollo Económico y Social. Y lo que han hecho los países europeos, a la cabeza de la Unión Europea, ha sido comprometer 575 millones de euros para el periodo 2017-2020. Ahora, estos 575 millones de euros vienen en una lógica de cooperación no reembolsable. Entonces son recursos que están siendo asignados para el país, para todas estas áreas que las hemos concertado, sin ningún tipo de condicionamiento. Ese ha sido uno de los aspectos que hemos resaltado el día de ayer cuando hemos hecho la firma de la estrategia ahí en el Chapare. Se la hemos presentado al presidente. Ha sido un trabajo de más de un año de concertación con todos los países de la Unión Europea, y creemos que esto cambia también la lógica, o sea, lo que nos decía el comisario, nos gustaría poder hacer esto en todos los países. Creo que es en el único país donde tenemos una estrategia conjunta, porque existe un horizonte de desarrollo, existe un plan al cual ellos pueden sumarse. En otros países habitualmente las negociaciones se hacen bilateralmente. Uno tiene la relación con Francia, uno tiene la relación con Alemania, con Suecia. No, en este caso hemos decidido concertar un bloque de cooperación para el país. Ministra, cuando hablamos de más de 500 millones de euros que además son de cooperación, que no son reembolsables, hablamos de muchos proyectos, hablamos de diferentes proyectos además que tienen que ver con tecnología, con producción, con salud y todo aquello que usted nos menciona. ¿Eso ya se ha pensado en qué se va a invertir? ¿Se van a seguir invirtiendo en estos aspectos o se van a generar otros al margen de ello? Cuando tenemos este monto de dinero de cooperación, ¿es posible que de repente otra visita más adelante en los siguientes años para poder ir a ver cómo están manejándose los proyectos? ¿De qué manera se va a llevar a cabo esto? Bueno, en realidad en la estrategia país ya están definidas las intervenciones, ¿no? Diría que gran parte de los recursos, cerca de 220 millones de euros, se van al tema de medio ambiente y cambio climático. Ese es un asunto que la Unión Europea está trabajando con mucha fuerza en todo el mundo. Y diría que lo segundo más importante es el tema de coca y lucha contra el narcotráfico en cuanto a la asignación de recursos. Luego, en las otras áreas, las asignaciones van en el orden de los 20, 25 millones de euros. O sea, nosotros ya tenemos definido y cuadriculado lo que vamos a hacer hasta 2020. Ahora, efectivamente, año a año vamos haciendo evaluaciones. Y por eso mismo, como hemos tenido una evaluación favorable, es que hemos podido concertar este plan 2017-2020. Y lo que ha venido a hacer el señor Mimica es ver lo que hemos estado haciendo con los recursos que fueron asignados en otros programas, en programas anteriores. Entonces yo diría que la visita del señor Mimica, que yo diría que es la persona con mayor rango que va a visitarnos de la Unión Europea en este tiempo, es una muestra del apoyo, la voluntad de trabajo conjunto y algo que también destacaba muchísimo el presidente, ¿no? Nosotros trabajamos como socios por el desarrollo, ya no es que vienen ellos a cooperar, a ayudarnos con una donación. Por eso no hablamos de donaciones, hablamos de un esquema de cooperación no reembolsable, donde además llegamos a un acuerdo de las áreas en las que vamos a trabajar sin ningún tipo de condicionamiento. Entonces, es muy lindo ver que ahora el país puede relacionarse con Europa, con la Unión Europea, en una forma mucho más horizontal, ¿no? Y ese apoyo de los 575 millones de euros como cooperación referencial, creo que es muy importante para el país. Ministra, hay algunas
algunas opiniones, particularmente de sectores de oposición, que dicen que Bolivia se está quedando aislada, ¿no? Esto demuestra todo lo contrario de lo que está sucediendo en materia de interrelación con organismos internacionales. Se lo digo porque es importante, sobre todo en materia de evaluación, que creo que eso es lo que ha venido a hacer la Unión Europea, de los recursos como cooperación que está haciendo llegar a Bolivia. Y por el otro lado, lo que usted mencionaba, la decisión que toma soberana Bolivia de decidir en qué sectores se tiene que invertir, que creo que es otro elemento central y que la Unión Europea no lo ha rechazado, es más, está acompañando. Claro, entonces todas estas hipótesis de que nos hemos quedado aislados se caen porque ha venido una altísima autoridad de la Unión Europea a manifestar su apoyo y su voluntad de trabajo con el país. Hemos hablado de diversos temas. Día previo, por ejemplo, a la reunión con el presidente, a la visita en el Chapare, se tuvo una reunión extensa de trabajo con el canciller Guanacuni para revisar un poco los temas de agenda, bueno, marcos de trabajo con cada uno de los países. Luego se tuvo una reunión con el ministro Romero, donde con muchísimo detalle se abordó este tema de coca y lucha contra el narcotráfico. Y luego, en mi caso, tuvimos igual una reunión donde discutimos algunos temas vinculados a la economía, ¿no? Porque ellos igual querían un poco ratificar nuestra mirada de cómo estaba avanzando el desarrollo económico en el país, cuáles eran nuestras perspectivas, si vamos a volver a salir al mercado de bonos. Ellos tenían muchísimo interés. Entonces, yo creo que cualquier hipótesis de que estamos quedándonos aislados o que no hay un apoyo, se cae con una visita de este tipo y de este rango. Ahora, ministra, ¿cuán importante es el presidente Evo Morales, sin ningún miedo, invita a organizaciones internacionales, organismos internacionales, porque definitivamente es una manera de mostrar el nivel de trabajo que se está haciendo en Bolivia, es decir, y dónde se están destinando los recursos que vienen o de cooperación o de crédito, ministra? ¿Cuán importante es esta visita? ¿Cuán importante es conseguir y lograr esta cooperación hasta el año 2020 como imagen a nivel internacional? Usted nos decía algo importante, nos decía, la Unión Europea destacaba que debe ser o el único o de los pocos países con los que se puede trabajar de manera conjunta. ¿Cuán importante es esto para nosotros, pero también para otros organismos de cooperación internacional? No, bueno, es una señal internacional importantísima, ¿no? Es un respaldo muy importante en nuestra agenda de desarrollo, y además el hecho de que ellos decidan alinearse en nuestro plan, ¿no? Eso siempre hay que recordar. Ellos no vienen con ningún tipo de agenda concertada previamente o con los temas que ellos creen que son importantes para el desarrollo de Bolivia, sino que ellos vienen cumpliendo las reglas y la forma en la que hemos decidido concertar este trabajo. Entonces, esa es una señal también muy importante para todos aquellos países que tienen un vínculo con nosotros, ¿no? Ya sea un vínculo comercial o ya sea un vínculo de cooperación o vía los contratos de préstamo. Es más, con los contratos de préstamo ahí nosotros somos muchísimo más rigurosos, porque ahí cualquier contrato de préstamo o cualquier deuda que el país asume siempre está en el marco de los intereses del país y del plan que hemos acordado como bolivianos hasta 2025. Bien, ministra, entrando ya a la recta final, otro de los mandatos que ha dado el presidente en estos últimos días, particularmente después del gabinete ampliado, ha sido que se acelere la inversión pública. ¿Cómo estamos en ese tema, ministra? Porque usted está a la cabeza precisamente de uno de los sectores que tiene que hacer que el tema de la inversión se acelere en el país. Sí, efectivamente, después de la reunión de gabinete hemos acordado trabajar en algunos temas concretos que estaban de alguna manera ralentizando la ejecución de la inversión pública, en realidad, porque más bien en este primer trimestre hemos tenido una excelente ejecución histórica, o sea, hemos inyectado más de 780 millones de dólares en la economía, y eso realmente es bastante significativo. Pero en ese orden, el día de ayer en Cochabamba, nos juntamos con todas las asociaciones de municipios del país, con la FAM, ¿no? Y con toda su estructura institucional,
para preguntarles también a los municipios qué es lo que ellos percibían que les estaba trancando, dificultando, o qué cosa les tomaba más tiempo. Y con el ministro de Economía, el ministro de Desarrollo Rural, y bueno, y yo estuve ahí muy atenta, registrando sus percepciones de cosas que podríamos acortar, temas que podrían ser mucho menos burocráticas, ¿no? Entonces ahí hemos definido 3 cosas. Un primer aspecto, vamos a trabajar en el Decreto Supremo de Modificaciones Presupuestarias, que ese es un tema importantísimo para las empresas públicas, para las gobernaciones, para los municipios, para hacer un camino mucho más corto, particularmente para los proyectos de continuidad. Una segunda tarea fue el discutir bien el esquema del contraparteo, porque ustedes saben que muchos de los programas nacionales, los municipios tienen que ayudar, tienen que poner su contraparte para poder desarrollar el proyecto. Entonces, ahí el presidente ha dicho que vayamos reflexionando cómo vamos a hacer con mi agua, con mi riego, en el caso de Bocumple o en el caso del FDI. Entonces ahí eso también tenemos como un tema de discusión. Y un tercer tema que ha sido bastante aplaudido por los municipios. Hemos modificado el trámite para el licenciamiento ambiental. Hemos hecho que ese trámite sea mucho más sencillo, más fácil. Era un reglamento que no se modificaba casi desde el año 95, ¿no? Entonces eso también el presidente nos ha jalado la oreja y nos ha dicho, pero ¿cómo? Tenemos que seguir mejorando nuestras normas para que respondan al país, este país que se ha transformado y este país que tiene una agenda de desarrollo tan ambiciosa. Eso quiere decir menos burocracia, ministra. Claro, no, aparte cositas así automatizadas, es parte del plan de desburocratización que hemos emprendido el año pasado. Ministra, para finalizar, una yapita nada más, porque es un tema que me encanta porque en nuestras épocas no nos daban la oportunidad cuando éramos jóvenes y recién habíamos terminado nuestros estudios y además no teníamos la oportunidad de acceder a un empleo, Iván. Entonces, y además nos ofrecían, yo recuerdo bien, Gonzalo Sánchez de Lozada ofrecía los 500.000 empleos que no se vieron, pero el plan de empleo para los jóvenes, ¿cómo anda ese tema, ministra? Bueno, está marchando bastante bien. El otro día hacíamos un balance, ya son 1.100 chicos que ya están en una fuente laboral. Tenemos que llenar cupos hasta 4.000, seguimos en la búsqueda de los perfiles, mandando las listas cortas a las empresas. Entonces eso sigue teniendo una buena dinámica. Además, creo que quiero aprovechar el espacio para poder informar a todas las empresas que se han afiliado y las que piensan afiliarse, de que el plan de empleo va a acompañar todos los incrementos dispuestos por ley. Es decir, que todos los jóvenes que están en este momento en el plan van a tener su incremento salarial, van a tener, bueno, lo del aguinaldo y todo aquello a través del esquema que hemos establecido con las empresas. Entonces las empresas también van a tener ese incentivo de que el plan va a incrementar esos recursos para que puedan cubrir esas prestaciones sociales para todos los jóvenes del plan de empleo. Entonces nuevamente la invitación a que las empresas sigan afiliándose, que los chicos sigan inscribiéndose y nosotros en concordancia con las leyes laborales y con las disposiciones acompañaremos con los incrementos dispuestos por la norma con todos los recursos del plan de empleo. Gracias, ministra. Gracias. Bien, nosotros hacemos una pequeña pausa y enseguida hablaremos en la recta final del programa de lucha contra el contrabando, que es otro